Ya tenemos la lista de 15 dada por Sergio Scariolo para el Eurobasket de este verano. ¡Al lío! Bueno, amigo mío, ¿qué tal vas? Pues muy bien, Sergio, aquí estamos un día más para grabar contenido diferente, ¿no? Sí. Al que venimos haciendo los últimos meses, pero con muchas ganas de comentarlo. Hay que decir que, pues lo que es el baloncesto de selecciones nos encanta. Ya comentamos pues los Juegos Olímpicos. Creo que cuando empezamos el canal justo coincidía con ese Mundial. Y también comentamos algún vídeo. Pero como nos mola hablar de la selección, nos mola hablar de la familia, pues aquí estamos para comentar esa lista. ¿Qué tal vas? Eso es, pues muy bien, con ganas de hablar de la selección, porque, bueno, creo que tenemos un Eurobasket por delante muy bonito y ya pues en el día de hoy Sergio Scariolo ha dado esa lista, ¿no? Entonces, según la ha dado, te he dicho, oye, tío, hoy tenemos que grabar y sacar el vídeo para comentar qué nos parece la lista, qué opciones tiene España, ¿no? Hemos, dentro de los 15 que ha preseleccionado, luego tiene que haber una definitiva de 12. Dentro de esos 12 luego puede haber lesiones, llamar a otro. Bueno, no sería la primera vez que, bueno, pues el tema de la lista cambia durante el verano y acabas llevando finalmente un equipo con el que al principio a lo mejor no contabas. Y venimos a hablar un poquito de la lista y daremos, dentro de estos 15, pues 3 posibles 12 definitivos que nos encajarían, ¿no? Así que, amigo mío, si quieres, le damos... Lista. Ah, por cierto, antes me han preguntado en Twitter que si vamos a cubrir el Eurobasket. Pues evidentemente sí, cubriremos el Eurobasket, como no puede ser de otra manera. Hombre, nosotros ya lo teníamos pensado desde hace tiempo y, bueno, es que como hemos dicho nos encanta el baloncesto de selecciones. Cada verano estamos pendientes de todo, de quién va a ir, de quién no va a ir. Ya estamos viendo algunas convocatorias de algunos equipos bastante sorprendentes, como por ejemplo la de Francia, que ha dejado varios jugadores fuera. Bueno, ya lo comentaremos. ¿Sabes quién se ha quedado fuera en Francia? Sé que se ha quedado fuera Wembanyama. Albici. Ah, sabe que ibas por otro lado. No, Albici, o sea, lo digo porque me sorprende, porque era un fijísimo. Era siempre había la coña, ¿no? De Albici de que iba todos los veranos, que sin ser, joder, con todo el talentazo que tiene Francia, como que Albici chirriaba un poco, porque era claramente la pieza más floja. Pero a Vincent Collet le encantaba. Entonces, bueno, había muchas coñas de por qué va Albici y tal, que esconde de Collet, ¿no? Para que le convoque siempre. Pero sí, es la primera vez que Albici no va en muchos años. Bueno, pues una pena, ¿no? Para el bueno de Andrew. Sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Un fenómeno, ¿eh? Un fenómeno. Además, sí, un crack. Que iba a decir que justo Vincent Collet ya no, eso es, ya no está. Ya no está, por eso no va Albici. Quizás sea por eso. Claro, porque era un jugador muy de Collet. Cuando no está Collet, pues bueno, ya va por otro... Pues ha cambiado. Por otro lado. Y además cada vez hay más jugadores franceses y la competencia está más complicada. Vamos con España, Sergio. Leo la lista si quieres. Vamos con la lista. La voy a leer tal y como la ha sacado la selección. Y hoy es Alberto Valde, Santi Aldama, Darío Brizuela, Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Juancho Hernán Gómez, William Hernán Gómez, De la Rea, López Aróstegui, Elillón Ndiaye, Joel Parra, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Yankuba Sima y Santi Justa. Esos son los 15 nombres, los preseleccionados. De esos 15, pues se quedarán 12 para ir al Eurobasket. Y bueno, así en líneas generales, ¿qué te parece esta lista? Bueno, me parece que está bien. Creo que tampoco había mucho más de dónde rascar, ¿no? Sí que puede llamar la atención algunas ausencias. Para empezar, la de Usman Garuba. Usman Garuba es un fijo en la selección verano tras verano. ¿Por qué no ha ido Usman Garuba? Pues bueno, Sergio Scariolo ha explicado que un tema físico suyo y también un tema personal. Usman Garuba va a ser padre este verano y entendemos, pues bueno, que le habrá pedido a Scariolo no ir para poder estar en ese nacimiento o en esos primeros meses de vida de su chiquillo o chiquilla, ¿no? Entonces, bueno, mezclado eso con que físicamente parece que no se encontraba bien, hay que tener en cuenta que Garuba viene de problemas físicos durante la temporada y yo creo que en el momento en el que está ahora mismo Usman Garuba, el cuerpo le pide cierto reposo, cierto descanso para poder enfocar la temporada que viene y enfilarla de otra manera, ¿no? Porque ya dijimos, le costó muchísimo arrancar con el Real Madrid, lesión, recaída, cero ritmo. Pues bueno, creo que lo que pide Usman es un descanso para su cuerpo para poder tener una buena temporada con el Real Madrid, porque ahora mismo él prioriza eso a un verano con la selección. Yo creo que no hay más y sumado a esos motivos
personales, pues por eso Garuba no va. Una pena. A mí me parece una ausencia muy relevante, más importante de lo que mucha gente se piensa, o eso considero yo, porque yo creo que Usman Garuba, tal y como está la posición de 5 en la posición, es absolutamente clave, y más como había acabado la temporada. Yo creo que es una baja muy sensible, la selección lo va a notar porque te aportan muchas facetas, Sí. pero bueno, no Yo va a también poder lo estar. creo, ¿eh? Yo también lo creo que es sensible. Luego está el tema de Alex Abrines, que por lo que ha dicho Scariolo ha pedido él no ser convocado. Y el tema de Hugo González, que también es petición del propio Hugo no ir convocado por, bueno, tiene entre ceja y ceja jugar la Summer League y enfocarse y prepararse ya todo el verano con Boston para encarar su temporada rookie. Así que esas son las ausencias. Y luego también, bueno, la de Mario Sansuperi, tampoco le ha preseleccionado. Bueno, a ver, a mí me hubiese gustado ver a Hugo, pero pues habrá que entender que le ha querido dar prioridad a entrar bien en esa temporada de NBA. Y Abrines yo creo que, bueno, no ha tenido una buena temporada, igual no sorprende tanto. De hecho, salieron rumores de que él se estaba planteando incluso la retirada. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con la situación de Alex Abrines para la próxima temporada. Eso es. Luego, cositas de la lista. Creo que Josep Puerto merecía esta convocatoria. Creo que ha hecho una muy buena temporada y creo que es un chico a tener en cuenta. Creo que tiene que ir entrando en todo lo que es el ecosistema, la familia, ¿no? El ecosistema selección, porque en cualquier momento en un Eurobásquet, en un Mundial, es un perfil que puedes necesitar. Un tío con buen porcentaje de 3, soldado, bueno, que me gusta la convocatoria. Creo que Santi Justa también merece estar. Hay que recordar esos clasificatorios, ¿no? Para el europeo, el triple que mete Santi Justa, pues bueno, es el que nos clasifica. Sí. Creo que, bueno, pues que tiene que estar en esta preselección. También creo que se va a acabar quedando fuera de la selección definitiva, pero bueno, creo que está bien llevarle. La convocatoria de Yankuba Sima, porque no hay pivots en España, esa es la realidad, no hay pivots. Adaimara todavía está muy lejos, Izan Almansa está muy lejos, Sebas Saiz ya parece que se ha caído un poco de manera casi definitiva, ¿no? de los torneos finales. Entonces, bueno, creo que... Fran Guerra se lesionó. Fran Guerra se lesionó. Mira, Fran Guerra es una opción que creo que de estar sano hubiese entrado en esta prelista casi al 100%, porque ahí no hay pivots. O sea, y más si no está Usman Garuba, ¿no? Entonces, de lo que había, creo que la opción de Yankuba Sima es bastante entendible porque su temporada es realmente buena, con Unicaja. O sea que creo que es un chico que merece estar. Y por lo demás, Jorge, pues cero sorpresas. Yo creo que un Aldama que tiene que ser el líder de esta selección, los hermanos Hernán Gómez con un Juancho, que tengo muchas ganas de ver a Juancho Jorge en su primer verano con la selección, tras, bueno, su primer verano. El del pasado de los Juegos Olímpicos venía de hacer un buen final de temporada con Panathinaikos, pero no estaba tan asentado como ahora, ¿no? O sea, tengo ganas de ver a Juancho tras, o sea, con la confianza, ¿no? Tras una gran temporada, porque creo que es el primer verano en el que Juancho juega con la selección tras haber completado un temporadón con su equipo. Porque antes era como, sí, tiene que ir a la selección porque es un NBA, pero la realidad es que llegaba a la selección fresco pero sin ritmo, porque no jugaba nada durante el año. Ahora es un Juancho distinto, es un Juancho ya asentado en lo más alto del baloncesto europeo y es el primer torneo que va a hacer con la selección teniendo él esa situación en su club, ¿no? O sea que tengo ganas de ver qué es capaz de ofrecer Juancho. Y luego, pues por supuesto, Billy Hernán Gómez, el pívot de referencia en la selección, que podrá hacerlo todo lo mal que queramos con el Barça y lo que nos quieran decir, pero con Scariolo y en la selección vemos otro Billy. Por lo tanto, bueno, creo que eso está bastante claro. Y luego, pues bueno, la vuelta de Lorenzo Brown, que más de lo mismo, ¿no? Yo creo que un tío que tiene que estar sí o sí, que ha tenido una temporada muy mala con su equipo, pero que es que no hay manejadores de gran nivel en España, no hay grandes bases, le tienes que llevar. Alberto Díaz para ese saltito de defensa en la posición de base y todo lo demás, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Brizuela, Alberto Abalde, creo que, si no me equivoco, va a ser su primero o su segundo torneo largo, o sea, torneo de verdad con la selección, y se lo merece. Después del temporadón que ha hecho, creo que España ha ganado un perfil ya para ir convocado sí o sí siempre a la selección, y luego Joel Parra, creo que temporada consagratoria, y es un tío que año tras año va a estar en la selección. Eso es, sí, yo creo que hay crisis en algunas posiciones, como dices, dentro del pívot, pues ahora mismo hay escasez, teniendo en cuenta encima lo de Usman Garuba, que por eso digo que todavía es más sensible, sí. y también en la posición de base. Creo que en la posición de base lo que tiene España ahora es gente muy joven, digo de cara al futuro, gente que no ha ido, como puede ser
Mario Sansuperi, o como también hablamos de Juan Núñez, que está lesionado. Probablemente Juan Núñez hubiese entrado, ha sido una pena esa lesión porque podría haber ido, y vamos a ver cómo es su progresión de cara a los próximos años. Así que nada, si quieres... Vamos con las 3 posibles selecciones, ¿no? Sí. 3 posibles opciones que nos cuadrarían. Digamos que nosotros de los 15 creemos que hay 2 que van a ser descartados fijos. Sí. Que son Josep Puerto y Santi Justa. Sí. Esos 2, yo creo que al 90% no van a ser seleccionados. Sí, salvo una gran sorpresa, es decir, que en los torneos preparatorios de verano uno de ellos encaje a la perfección, ¿no? Yo estoy pensando casi más en Josep Puerto por un tema de amenaza también de 3. Me sorprendería que uno de los 2 fuese, o los 2 vayan. Así que bueno, no sé qué pasará, pero bueno, al menos a priori lo que nos hace pensar es que estos 2 jugadores se quedarán fuera. Y ahora el tercero es donde vienen las dudas. Eso es. Por cierto, no hemos comentado en estos nombres lo de Lyon Ndiaye, que yo creo que es el nombre más novedoso, ¿no?, de la lista de la selección, porque es la primera convocatoria de Lyon y es un jugador con el que Scariolo insistía mucho. Es un jugador que le gusta mucho a Scariolo y que siempre cuando le preguntaban en clave seleccionador español, siempre decía a ver cuándo Eli recibe finalmente el permiso para poder ir convocado ya con la selección. O sea, estaba deseando convocarle verano tras verano, pero por un tema de permiso de nacionalidad, no sé muy bien qué era, pues no podía ir. Y en cuanto ha podido, ahí está la convocatoria de Lyon. Que podrías pensar, bueno, pues va a ser uno de los descartes. Es que le gusta mucho a Scariolo y te puedo ofrecer unas variantes, sobre todo defensivas, en los puestos interiores que España no tiene. O sea, que creo que es lo más llamativo un poco de la lista, Jorge. Creo que es la primera convocatoria de Lyon. Eso es. Y no, la verdad que es muy curioso. Yo creo que es un jugador que puede aportar bastante y ser un jugador importante dentro de esta selección y dentro del juego interior. Así que vamos a ver qué tal lo hace. Dentro de las 3 posibles selecciones que hemos planteado para llevar, evidentemente hay 3 jugadores que podrían ser para nosotros los descartes. Uno de ellos podría ser, ahora que lo has mencionado, podría ser el Lyon Ndiaye. Eso es. Entonces, en caso de ser el Lyon, ¿qué selección se nos queda? Bueno, se nos quedaría un Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Sergio de la Rea en la posición de base, porque el tema del base, nosotros en las 3 opciones de convocatoria ponemos a los 3 bases. O sea, no hay tanto juego exterior en esta selección española y no creo que Scariolo vaya a ir solo con 2 bases, más teniendo en cuenta que Alberto Díaz llega algo tocado. O sea, que contamos con que los 3 bases en principio van a ir convocados. Entonces sería eso en la posición de base. En la posición de escolta, Alberto Abalde y Darío Brizuela. Eso es. No hay más. No hay más. No hay más. Por eso también creemos que el tercer base tiene que ir, porque realmente en la posición de 1 y 2 hay 5 jugadores y ya está. Si nos movemos al 3, Juancho Hernán Gómez, Joel Parra y Xavi López Aróstegui. Eso es. Un Aróstegui que es muy del gusto de Scariolo. Es un jugador que suele ir con la selección porque le gusta mucho a Scariolo. Y aquí metemos a Juancho porque por confección un poco de plantilla le tienes que meter en el 3, porque en el juego interior, ahora iremos, hay bastante más, ¿no? Entonces, ¿Juancho es un 3? No, Juancho no es un 3, es un 4. Y veremos ya cómo se las apaña Scariolo. No descarto la opción de jugar con Juancho al 4, Santi Aldama al 5 en ocasiones, o de que pruebe con un Billy, Aldama, Juancho los 3 juntos. Bueno, tendrá que ir probando y lo que le vaya saliendo mejor, pero de momento, por meterlo en un sitio de la convocatoria, lo metemos al 3. No quiere decir que Juancho vaya a jugar al 3. Eso es. En el 4 hemos puesto a Aldama y a Pradilla, teniendo en cuenta que dejamos fuera a Lyon, y en el 5 a Billy Hernán Gómez y a Yankuba Sima. Eso es. Esto depende un poco. Esta sería una convocatoria alta. Una convocatoria en la que Scariolo busca tener un equipo más físico, un equipo más grande, porque implicaría llevar a 5 interiores, si cuentas con Juancho como un interior, ¿no?, que puede ser una opción. El Aldama, Juancho, Pradilla, más Billy y Yankuba Sima. Y luego están las opciones, que ahora las diremos, en las que quien se cae, por ejemplo, una de las opciones que se caiga es el propio Yankuba Sima y que lleves a una selección un poco más bajita. Eso es. Hay una opción todavía más alta que tenemos planteada. ¿Ah, sí? Hay una opción más alta. No sé si prefieres que diga la bajita que ahora que lo has dicho y me dejo la alta para el final. Vamos allá. Venga, pues la bajita, como has dicho, sería dejar fuera a Yankuba Sima. Eso es. Entonces, ¿quién serían? Los 3 bases mencionados: Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Sergio de la Rea. Escoltas, Alberto Abalde y Darío Brizuela. Eso no cambia. Aleros tampoco cambia. Juancho Parra Aróstegui. A la pivots, Aldama Ndiaye. Movemos a Pradilla al 5
y nos quedamos en el 5 con Billy y Pradilla. O sea que Eso descarte en este caso Yanku Basima. Eso es. En una el descarte es el Lilian Ndiaye, en otra el descarte es Yanku Basima. Y la última, nos quedaría un quinteto muy alto, el más alto de todos, Eso es. porque nuestro descarte sería XLA. Eso es. Xavi López Arostegui. Entonces, no me repito, los bases y los escoltas los de siempre. De aleros tendríamos a Juancho y a Joel Parra. De ala pivots, Santi Aldama, Pradilla y Ndiaye. Y de pivots, Billy y Yanku Basima. Así que esta sería la otra posible selección. La verdad que bastante alta. Esta es muy grande. Tendríamos al 3 a jugadores como Juancho y como Joel Parra, que bueno, que incluso a veces podrían ir al 4. Eso o sea es. Esta es la más grande y, Jorge, te digo una cosa, es la que más difícil se me hace de ver luego en la realidad, porque creo que es demasiado interior, demasiado grande. Luego, si te pones a pensarlo, es decir, si tuvieses aleros que fuesen pequeños o aleros muy habilidosos, la cosa cambia. Pero es que en esta selección tus aleros son Juancho y Parra, que uno es un 4 y el otro es un 3 que puede incluso jugar de 4, que es Joel Parra. Se te queda con muy poco manejador, ¿sabes? No sé, me parece una opción demasiado grande, ¿no? Porque luego no hay minutos para todos y hay que tener en cuenta que Billy Hernán Gómez y Aldama van a jugar bastante. Entonces, ¿qué tienes? A Sima, Pradilla y Lilian Ndiaye con pocos minutos entre los tres. Para eso, llévate un jugador más exterior, ¿no? Que sería Xavi López Arostegui. Yo, por nivel de jugadores, es la que más me gusta. Por un tema de que a mí el jugador que menos me gusta, por así decirlo, de la convocatoria real es Xavi López Arostegui. Entonces, esta me encantaría por nivel de los jugadores y tal, pero le veo un encaje más complicado por la ausencia que habría de amenaza y de juego exterior. Bueno, no amenaza porque al final de tus 4, Aldama, Juancho pueden tirar de 3 perfectamente, ¿no? Pero sobre todo eso, esa poca cantidad de jugadores exteriores, sobre todo para el puesto de alero, ¿no? Por eso creo que Xavi López Arostegui, con lo que le gusta a Scariolo y que te pueda aportar esa variante entre el 2 y el 3, va a acabar yendo. Yo tengo muchas dudas de cuál puede ser. O sea, entre Lilian Ndiaye y Yanku Basima, ¿a quién dejarías fuera? Es complicado, ¿eh? Porque, a ver, quizás... O sea, Yanku Basima es un jugador que te puede aportar mucho en determinadas situaciones, ¿no? O sea, así como hablaba de Garuba, este nuevo Garuba puede ser Yanku Basima, salvando las distancias, ¿no? Pero... O el nuevo Garuba puede ser el Lillón. Sí, es otra opción. Es otra opción. Al final es que depende de lo que quieras. Si quieres llevar una selección de músculo y de tamaño, tienes que llevar a Yankuba, no hay más. Que tampoco sería de un músculo y un tamaño brutal. No, pero sí más que Ndiaye, más que lo que tienes. O sea, quiero decir que tampoco va a ser... O sea, al final necesitas algo de ese tipo. Porque si se te carga... Es que va a sufrir la selección. Se te carga Billy Hernán Gómez de faltas, tu pivote es Yanku Basima. O Pradilla. Claro. O sea, si quieres un tema de llevar un poco más de tamaño y algo más de intimidación o defensa, pues Yanku Basima. Si prefieres un equipo más dinámico, en el que no te importe tener 5 pequeños como Pradilla o en algún caso poner al Dama de 5, pues tienes que dejar fuera a Yanku Basima. Entonces, bueno, vamos a ver. Faltan los partidos de preparación, los torneos estos que juega la selección antes de ir al torneo definitivo, ¿no? Que es el Eurobasket. Y ahí podemos ver cosas. Ahí podemos ver qué prueba Scariolo. Yo creo que va a dar oportunidad a prácticamente todos, a Yankuba, a Lillón, y viendo cómo funciona la selección con ellos en pista, le gustará más una cosa o la otra, ¿no? También puede depender de lo que lleven las demás selecciones. Igual Scariolo espera hasta el último momento a dar la lista para ver cómo pueden ser las demás selecciones y en función de lo que lleven otros decir, bueno, pues yo voy a salirme del... Ya. Imagínate que en general las selecciones llevan equipos pequeños. A lo mejor dices, oye, pues voy a romper con eso, voy a llevar yo un equipo grande o voy a seguir en la línea para poder competir en velocidad. O... No sé. Es complicado eso, porque al final hay mucha variedad. O sea, seguramente habrá selecciones que te lleven jugadores grandes y habrá selecciones que no. Serbia llevará a Jokic, Claro. en Francia estaba en Saint Poirier. O sea, es que es muy complicado decir a nivel general, Sí. no sé. Yo creo que España se tiene que centrar en ver en ellos mismos y ver cómo juegan mejor Desde y luego. centrarse en su Desde estilo y luego. ya está. Y ver cómo funcionan, lo que tú dices. Para mí la clave está en ver en esta
prelista en estos jugadores, en estos partidos de preparación, pues ver cómo lo hacen y en función de cómo lo hagan, pues ya decidir y ver qué sistema te gusta más. Y eso va a ser para mí la clave. Eso es. Yo más que el juego interior, en el final hemos centrado mucho en eso porque creemos que es donde van a estar los descartes, me preocupa más en clave selección un tema de lo de fuera, el juego exterior. O sea, creo que España ahora mismo tiene un problema. Ahora mismo, ¿eh? Luego imagínate, ya llegan los Hugo, Marius en Super y tal y se soluciona. Pero ahora mismo España tiene un problema. Es decir, los únicos 2 jugadores que hay en la selección española como amenaza desde el exterior para poder generarse sus tiros y que digas, oye, estos tíos tienen calidad para asumir el juego exterior de un equipo, son Lorenzo Brown y Darío Brizuela. Para de contar. No hay más. Alberto Abalde es un jugador que está bien, pero que no tiene esa capacidad, ¿no? De crear desde fuera. Entonces, bueno, creo que hay buenos jugadores. Creo que Brizuela, Lorenzo, Abalde son buenos jugadores, pero luego tienes un base como Alberto Díaz, que es muy defensivo, pero muy poco creativo en ataque. O sea, lo que voy, que desde el juego exterior o Lorenzo, Brown y Brizuela están muy inspirados o España tiene un problemón, porque no hay nadie más que pueda tirar del carro en el juego de fuera. O sea que yo el principal problema, la principal carencia a esta selección se la veo ahí sin duda. Estoy muy de acuerdo. Creo que España va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho y va a tener muchos momentos de colapso porque no tiene jugadores que sean tan creativos como había en otros momentos. Es que incluso hasta la baja de Yul Totalmente. Es clave porque Total. Yul, dentro de lo que cabe, es un jugador que se puede generar canastas y en momentos, como lo hemos visto en el Madrid este año, ¿no? En momentos donde pues cuesta anotar, pues acaba metiendo puntos. Es que este año está muy complicado. Sergio de la Real todavía es muy joven. Lo hemos visto en Valencia Basket, cuando han llegado a las finales, que todavía está tímido, todavía está cortado, todavía no... Y verde. Y verde, o sea, no le falta mucho para llegar a su potencial porque es muy joven. Y ya es un compromiso muy importante, muy grande. No nos podemos esperar un Eurobasket tremendo de Larry porque todavía no está para ser un gran nombre. Entonces, eso es. No hay. Y luego tus aleros, estamos hablando de Juancho, que tampoco es un jugador que sea súper creativo. No sé, habrá que... No hay creatividad. O sea, Aldama tendrá que irse a 40 puntos por partido. Es que sí. Ya me dirás. Sí. Yo con el tema de Yul, todo el mundo que tanto critica a Yul a nivel selección, ¿no? Y que tanto le criticaba, por ejemplo, en los pasados juegos y que decía, es que Yul les quita minutos a los chavales. Es que ¿qué hace Yul en la selección? Le vamos a echar de menos. Ya veréis. Ya veréis cómo se echa de menos a Sergio Yul. Porque es que aquí se ve, si el Sergio Yul te puede gustar más, menos, pero te aporta soluciones en ataque. Te aporta tiro exterior, te aporta asumir bola, te aporta... Esa jerarquía es que es muy difícil de reemplazar. Y ya no solo la jerarquía, sino esa capacidad de meter puntos desde fuera tú solo. Tú solo. Y eso España no lo tiene ahora mismo. Lo tiene con Lorenzo y con Brizuela y vas a necesitar ese tipo de jugadores, ¿no? Y ya verás cómo a Yul se le echa de menos. No sé, es que no hay que irse muy atrás. O sea, para empezar, la temporada de Sergio Yul ha sido esto que tú dices. Pero es que si te vas a los Juegos Olímpicos, el único partido que gana España es contra Grecia. Y uno de los motivos por los que España gana contra Grecia, porque Sergio Yul tiene un nivel de inspiración tremendo, de momentos en los que España no sabe qué hacer, se inventa 3 triples con bombita en la cara de Antetokounmpo, que solo lo hace Yul. Y no hay nadie que te meta ese tipo de canastas en la selección. Entonces, bueno, vamos a ver esta... O sea, que Yul puede estar muy mayor, pero es que el nivel de jugador que es Sergio Yul no lo huele ningún jugador de la selección. Es la realidad. No tiene la selección actual jugadores del nivel de Sergio Yul. Y por muy veterano que sea, eso lo sigue llevando dentro. Entonces, la baja de Yul yo creo que va a ser sensible. Tampoco es una barbaridad, pero sí que nos vamos a acordar de Yul en algún momento. Sí, o sea, seguro. A ver, nivel de Yul en esas posiciones. Hay que hablar de Aldama, que Aldama sí que tiene nivel. Por supuesto. Claro, o sea, Santi Aldama tiene que ser la gran esperanza de la selección, como lo fue en los Juegos Olímpicos. O sea, yo creo que los Juegos Olímpicos todos esperábamos un Santi Aldama superhéroe y vimos eso prácticamente. Eso es. Entonces... Bueno, pues la selección se encomienda un poco a su grado de inspiración y él toma el relevo generacional, evidentemente, en una selección muy inferior a la de las generaciones que han puesto un listón tan complicado. Eso es. Al final, Santi Aldama es claramente el mejor jugador de la selección.
con diferencia además sobre el segundo. O sea, es muy, muy, muy por encima de los demás. Y lo que le insiste mucho Scariolo es en tema defensivo. Lo que dice Scariolo es, Santi es un líder, Santi quiere ser el líder de la selección, pero necesita dar el paso en defensa, ¿no? Porque al final en ataque es un talentazo, tiene 1000 soluciones para anotar, pero en defensa sí que es verdad que flojea, ¿no? Y ahí es donde tiene que dar, yo creo, que el paso definitivo para poder asumir el ser un líder en todos los sentidos en la selección, porque tiene que ser él el líder, porque es claramente el mejor jugador. O sea que vamos a ver qué Santi Aldama vemos a nivel defensivo, pero bueno, yo dentro de que la selección va a sufrir, creo que puede llevar una selección bastante competitiva. Al final creo que Billy todos los veranos con la selección da un paso adelante, Juancho establecido ya como un jugador importante del baloncesto europeo, creo que puede dar un gran nivel, Aldama me ilusiona mucho, confío en Lorenzo Brown, que con la selección pues puede hacerlo bien, no como los Juegos Olímpicos pasados, ¿no? Donde dio un nivel más flojo, pero fueron los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, cuando dio un nivel flojo. Sí, también te digo, el grupo de España... Claro, era criminal. Era Grecia, Canadá, Australia. O sea, era una un nivel de exigencia muy difícil. Que bueno, pues hablamos de semifinales, cuartos de final ya de Eurobásquet, en cuanto a nivel baloncestístico. Sergio, para acabar, daré esta pregunta más adelante según se vaya acercando el Eurobásquet, porque bueno, todavía queda bastante. Pero, ¿dónde, o sea, a día de hoy, a qué eliminatoria sería un buen resultado para España? Llegar a esa eliminatoria sería un buen resultado. O sea, decir es un buen resultado, estamos contentos, yo diría semifinales. ¿Dónde creo que puede caer la selección y que no sea ningún drama? Cuartos de final. Creo que España tiene nivel de sobra para meterse en cuartos de final. O sea, estamos hablando de un Eurobásquet, no de unos juegos donde ya entran Canadá, Estados Unidos, Australia, ¿sabes? Y todas las selecciones y un mundial. Es un Eurobásquet. Y dentro de un Eurobásquet, dentro de que hay mucho nivel, pero España es una de las grandes potencias también. Y oye, ¿qué es España? O sea, que aquí la que más Eurobásquet tiene es España, la que ha hecho milagros es España, y España podemos decir verano tras verano, joder, la selección, qué mal pinta, este cambio de generación, ¿no? O vienen años duros, y en 2022 venían años durísimos y campeones. Pues bueno, creo que a España hay que valorarla como se merece, y hay que ponerla siempre como una de las selecciones que mínimo va a competir muy bien. Muy, muy bien. Entonces, yo creo que España tiene selección además por nivel de jugadores y entrenador para llegar a cuartos. ¿Caer en cuartos sería un buen resultado? Pues ya depende de cómo se haya dado el torneo, de qué cruce tengas, etc. ¿Qué sería para mí un resultado satisfactorio? Que esta selección llegue a semis. Creo que unas semis con la selección que lleva España por nivel de jugadores estaría bastante bien. O sea, creo que España es inferior a Serbia, creo que es inferior a Francia, Alemania. Creo que es inferior a Alemania. Luego ya luego hay que ver Grecia. De... No sé, ¿Grecia va ante Antetokounmpo? En principio sí. Pues claro, luego hay que ver Grecia con Antetokounpo. O sea, yo creo que hay 6-7 selecciones. Eslovenia, ¿no? Se va a decir Eslovenia, pero Eslovenia al final con Luka Doncic, pues hay que ponerla quizás por encima de... Hay 6-7 selecciones de mucho nivel. Y para mí están Serbia, Francia, Alemania por encima de las demás. Y luego ya entra un grupo en el que España compite con todas esas. Por eso creo que llegar a semis sería un resultado realmente bueno para esta selección. Ya veremos y puestos a soñar. Yo es lo que digo, yo confío verano tras verano muchísimo en la selección, porque me lo han demostrado tantas veces que cómo no vas a confiar, ¿no? Y mientras esté el señor Sergio Scariolo en el banquillo, yo es que veo a la selección capaz de todo. Que no lo hemos comentado, pero es su último torneo con la selección. Eso es. Pero bueno, ya tendremos tiempo para comentarlo. Así que nada, hasta aquí. Cerramos. Como siempre, no olvidéis suscribiros si no lo estáis, dejad vuestro comentario, vuestro like y nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí. Gracias por vernos. Chao.